Le hacía Papa Nicolau y reportó que una paciente no tenía absolutamente nada, era el cuello uterino más sano de la historia, pero al ver el reporte anatomopatológico, pues ya tenía características de alteración inflamatoria, entonces había que derivarlo a un especialista, al ginecólogo. Así que el doc en cuestión no lo hizo. Después de 6 meses empeoró todo, llegó con cáncer de cuello uterino. Lastimosamente el doctor, para evitar que, no sé, si empeoren las situaciones, él quería seguir tratándolo. La paciente falleció por cáncer de cuello uterino y pues después de la demanda, bien orientada la familia, pues lo imputaron por iatrogenia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento. Y era el primer año que salió, creo. Claro. Así que mejor deriva. Tengan cuidado, ¿ya? Sepan sus limitaciones. Yo sé mis limitaciones de mi trabajo y demás. Por eso, si no puedo con algo, mejor lo derivo a un especialista de mi confianza. Porque cuidado deriven a cualquier persona también, ¿no? O sea, ahí ustedes también se van a meter en problemas. Dentro de la clasificación del dolor neuropático y nociceptivo, vamos a ver sobre todo la característica clínica. Dentro de la etiología, en el dolor neuropático va a ser una lesión nerviosa, en el dolor nociceptivo, lesión tisular real o potencial. En el déficit sensitivo, en el dolor neuropático es frecuente, en el dolor nociceptivo es muy infrecuente o con distribución anómala. En los déficits motores puede existir debilidad neurológica. En el dolor nociceptivo puede haber debilidad inducida por el dolor. En la hipersensibilidad, el dolor evocado es con frecuencia por estímulos no dolorosos. Y en el nociceptivo, infrecuentemente, excepto por insensibilidad en la zona inmediata de la lesión aguda. Y en las características, irradiación distal frecuente, irradiación distal menos frecuente. En los paroxismos, reagudizaciones frecuentes e impredecibles, y en el nociceptivo reagudizaciones menos frecuentes. Signos autónomos pueden aparecer en el dolor neuropático, mientras que en el dolor nociceptivo es infrecuente. Esa es una de las partes más importantes que necesito que sepan en esto del dolor, ¿ya? En la cual el dolor, desde el punto de vista de nocicepción, pues tienen muchos criterios para llevarlo, tener un incremento o una disminución, en la cual dentro de la fisiopatología ya lo hemos aprendido, pero la misma literatura nos refiere que puede haber otros aspectos a considerar, por ejemplo, aspectos biológicos, aspectos físicos, aspectos psicológicos, aspectos socioculturales. Asociado con la fisiopatología, los biológicos físicos van a ser muy fáciles de definir, en la cual el sexo se ha podido determinar que las mujeres tienen mayor capacidad de tolerancia al dolor agudo, mientras que los varones tienen mayor capacidad de tolerancia ante el dolor crónico, ¿ya? Pero eso no aplica a todos, por si acaso. Entonces, significa que en algunos casos tenemos que tratar de manera un poquito diferente cuando estamos hablando del dolor agudo, cuando estamos hablando del dolor crónico. En el caso de la genética también, ante la tolerancia del dolor, pues van a ser uno de los factores asociados biológico-físicos. Los estilos de vida, me encanta esta parte. El sedentarismo sí está asociado para que un estímulo doloroso sea mucho mayor por factores proinflamatorios con el paciente sedentario / con características de sobrepeso, obesidad preclínica, obesidad clínica. Es decir, aquellos pacientes que sean sedentarios van a tener más dolor de lo que en realidad deberían tener, mientras que aquellos pacientes que tengan mayor actividad física, sí se ha visto una disminución de los estímulos dolorosos, porque no hay el factor proinflamatorio, ya no hay citoquinas proinflamatorias. La magnitud de la lesión, obviamente, o sea, no es lo mismo que te quemes con agua caliente solamente en tu mano
a que tengas una quemadura de tercer grado por un incendio en diferentes partes de tu cuerpo. El empleo de la medicación, que esto ya les he enseñado, porque si pasamos directamente a lo máximo de analgesia como tal, pues nos puede llevar a un montón de trastornos epidemiológicos, trastornos de medicina, siempre se me olvidó, medicina, no es medicina legal, es medicina interna. No, forense. No están muertos todavía. Medicina, salud pública, todo asociado con salud pública, ¿ya? Características del sistema nervioso también, por ejemplo en mi caso que tengo lesión del sistema nervioso, sobre todo en la parte externa del sistema nervioso, pues la captación del dolor no es lo mismo como en otras personas. Forma física, obesidad, ya les había hablado. Los pacientes con obesidad van a sentir mayor cantidad de dolor asociado con una disminución del umbral, entonces hay que tener mucho cuidado. Y el patrón de sueño, se ha visto que las alteraciones de el ciclo circadiano están asociados para mayor o menor cantidad de sensación de dolor. ¿En quiénes? En aquellas personas, y ahora salió un nuevo artículo de eso, en la cual la cantidad de sueño que deberían dormir todas las personas es un artículo nuevo. 7 horas. De 7 a 8 horas, ¿ya? De 7 a 8 horas se refiere que es lo ideal que deberíamos tener para tener un descanso reparador, ¿ya? Menos de eso está asociado con trastornos inflamatorios, más de eso está asociado con una sensación de no descanso, por el cual puede llevarnos a alteraciones del patrón de sueño, ¿ya? Así que los artículos, para eso son los artículos, para que podamos leer, actualizarnos. Psicológicos. Lo que les había dicho al inicio de la fisiopatología del dolor, las características psicológicas son muy importantes. ¿Por qué? Porque en los trastornos ansiosos o trastornos psicológicos sociales, psicológicos psiquiátricos, perdón, va a ser muy importante la percepción del dolor en aquellas personas que tengan depresión, ansiedad, cualquier característica psicológico psiquiátrico. La percepción del dolor es muy relativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona que tiene depresión, que no sé, yo le agarro del hombro, ni siquiera tan fuerte, puede ser interpretado como un acto agresivo y doloroso, ¿ya? Esto es muy importante y ya me acuerdo por qué después me venían abajo de esa carrera. Creencias cognitivas, es decir, ¿a qué podemos referirlo como creencias cognitivas? Cognitivas. ¿Quién cree en un Dios, lo que sea, hacia arriba? Ya, está bien que crean y no crean, por si acaso. ¿Quién cree en fantasmas? Yo. Bueno, yo lo he visto. Brujería no. Brujas sí, sí lo sé. Fantasmas yo lo veo. ¿Qué se llama esto que venden los coach? ¿Quién cree en el positivismo? Etcétera, etcétera. O sea, la ley, lo mal llamado que ellos dicen que es la ley de la atracción. La ley de la atracción no funciona a través del positivismo, por si acaso. Entonces, las creencias cognitivas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque digamos que tenga un dolor articular o muscular, persona X o persona Y, si cree la persona que el dolor es a partir porque mi hermano es un envidioso y me ha hecho algún trabajo, me está embrujando y por eso me duele más, a pesar de que nosotros hagamos la terapia analgésica, si su pensamiento es ese, ¿qué va a ocurrir? No va a haber cambios significativos, ¿ya? Por el cual estos aspectos psicológicos también son muy importantes, ¿ya? Decirle, bueno, en este caso yo no soy chamán, querida señora o señor, entonces tiene que verlo con otra persona esos aspectos,
Pero, y lo que sí me ha llevado a tener, y por eso tengo mayor cantidad de pacientes hoy por hoy, tienen que respetar lo que sea que ellos crean, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aspecto psicológico, psiquiátrico es muy importante, porque si una persona religiosa, yo, por mis creencias, por ejemplo, yo no creo en absolutamente nada, le digo, en mi turno nadie puede rezar, ¿ya? Tenía un colega que hacía eso, ¿no? Pero bueno, nadie puede rezar. Que yo haga ese tipo de actos puede llevar a que la persona se sienta mucho más agobiado, esté con trastornos ansiosos, y ya habíamos visto que esto puede empeorar la capacidad de recepción del dolor, ¿ya? Los pacientes pueden tener más dolor, menos dolor, entonces tenemos que apoyar y entender este tipo de cosas, ¿ya? Tienen que entender a cada paciente, por eso es tan difícil atender a todos los pacientes, porque cada uno es un universo, inclusive entre ustedes, así que por eso, sea lo que sea que creen los pacientes, ustedes tienen que entender un poquito de eso y ver cómo pueden ayudarles. El efecto placebo, que creo que está por aquí, el efecto placebo es una de las cosas más importantes que vamos a tener para disminuir la estimulación del dolor. ¿Qué es el efecto placebo? Es un tratamiento el cual no tiene el compuesto farmacológico, pero ayuda, o en este caso, hace que se mejore el paciente, ¿no? Cree que ha tomado la pastilla. El efecto placebo es cuando la persona, no solamente con fármacos, sino con ejercicios, con cambios que no tienen evidencia científica alguna, sienten que hace su acción, ¿ya? Por ejemplo, uno de los efectos placebos que a mí me encanta, porque hasta ahora me siguen pidiendo, y agradezco a esas personas, a pesar de que yo les explico que no hay evidencia científica de que funciona, es los fisiotapes. Los fisiotapes han debido ver jugadores, he visto en un montón de deportes, que tienen como una cinta de color azul y vienen diferentes colores, que sienten que se estira un poco más y se sostiene más. Los fisiotapes no funcionan para eso, por si acaso, ¿ya? Y encima es caro. Para que yo te coloque fisiotapes, ahorita ya lo estoy cobrando, ¿cuántos? 550 bolivianos, creo, dependiendo del área. Entonces, encima no funciona, pero mis pacientes dicen, es que me siento más seguro, siento que ya no me duele más. Efecto placebo. Y eso me ayuda a que estos pacientes no sientan dolor, y encima me pueden ir de vacaciones. Entonces, ¿Cómo lo haces? no duden del efecto placebo, ¿ya? El efecto placebo les va a ayudar mucho en ciertos procesos asociados con el dolor, ¿ya? No jueguen LOL a estas horas. Depresión, estrés emocional, la actitud negativa, temores, personalidad, somatización, las personas que todo van a verlo como catastrófico. Es decir, aquella persona que dice, claro, no hay problema, me voy a operar, ¿cómo te sientes? Bien, yo creo que voy a estar mejor. A diferencia de los otros pacientes que para mí son un dolor de cabeza, que, me duele mucho, es que hago esto, me duele, hago esto, me duele, y que no sé qué. Aquellas personas que sí tienen actitudes negativas, pues va a empeorar la sensación del dolor a través de la parte nociceptiva, ¿ya? Por el cual sí hay que tratar a estos pacientes no solamente con medicina farmacológica y ya, sino con... No todo es efecto placebo, con psicología. O sea, cuando hay pacientes que empiezan a tener este tipo de características, también necesitamos apoyo de psicología. Ya puede ser por un montón de cosas. Y socioculturales, efectos de dinero, satisfacción laboral, barreras idiomáticas culturales, aspectos dolorosos anteriores, sistemas de apoyo social, expectativas sociales, adicción a sustancias. Pues esos pueden ser factores para tener más o menos dolor. Eso sí es verdad, por si acaso es una investigación muy antigua que creo que ya no la hacen porque es políticamente incorrecto al parecer ahora. Las personas que tengan muchas dificultades socioculturales
principalmente en el aspecto del dinero, sí se ve que tienen mayor cantidad de estímulos dolorosos ante cualquier tipo de patología. ¿Por qué? Porque tienen trastornos psicológicos y trastornos biológico-físicos. ¿Por qué? Biológicos-físicos. Psicológicos porque obviamente pues no tener dinero te causa un montón de preocupaciones, estrés. Pero biológicos físicos, Mala alimentación. bien, estilos de vida en las cuales no pueden pagar gimnasios, no tienen el tiempo para hacer ejercicio, no tienen una buena alimentación porque pueden comer lo que tienen, y ya entonces estas son características en las cuales pueden tener más o menos dolor, que irónicamente en esa investigación refiere que las personas de clases sociales bajas pues representan en toda su vida un 70% de dolor por diferentes causas: trabajo, mental, cirugías, durante, postquirúrgico les duele bastante. Entonces, como mi madre alguna vez me dijo, los matrimonios son como un acto quirúrgico en la cual si tienes pan en la boca, pues puedes aguantar todo el dolor posterior a después de que te casas. Aquellas personas que no tienen un pan en la boca, entonces es bien difícil aguantar un matrimonio, ¿ya? Por si acaso. Si piensan que van a vivir de amor, se las dedico, chicos. Porque en esas parejas he visto un montón de problemas que llegan ya a situaciones policiales, ¿no? Y por eso es bueno hacer una vida antes, ¿ya? O sea, no se casan a lo loco. Sí, ya está. Por si acaso. Las secuelas del dolor, pues igual, o sea, si el dolor tiene características crónicas, nos puede llevar a trastornos biológico-físicos, psicológicos y socioculturales también, ¿ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente, y un reflejo claro es Estados Unidos, que pacientes con dolor crónico pues tienen alteraciones socioculturales asociadas con el dinero. Los fármacos son caros, entonces en estos pacientes van a empezar a tener trastornos psicológicos a la larga, ¿ya? Así que hay un montón de consideraciones a tener. Esto es falso, eso no es mío. Entonces, la farmacología, ¿cómo va a funcionar esto a grandes rasgos? Porque yo no estoy en farmacología, pero creo que es importante que ustedes sepan dentro de la fisiopatología cómo vamos a poder mitigar el dolor, en la cual una de las partes más importantes para la percepción y amplificación del dolor con psicología, y eso les decía, es la terapia cognitivo-conductual, ¿ya? La terapia cognitivo-conductual es una de las más importantes en aquellas personas que tengan alteraciones psicológicas, porque si no tratamos la alteración psicológica, le va a seguir doliendo, ¿ya? Eso es uno de los grandes problemas. Y, lo que les decía hace un momento, el efecto placebo. No duden del efecto placebo, por favor. En ciertas situaciones del dolor los va a ayudar a que mejore el paciente, y esos pacientes nunca más van a querer irse de sus consultas. A mí me funciona el fisiotape. Para mí es basura, pero para mis pacientes es oro porque es la moda. Entonces, al público lo que pida, porque no les hace daño. Porque es como que te coloques Yurex, es muy similar, te colocas Yurex en la pierna, es muy similar a lo que hace el fisiotape. ¿Por qué? Porque no tiene analgésicos, no tiene absolutamente nada el fisiotape. Pero para ellos es un... Pero para ellos pues se sí. ve bien, agarra firme, ahora puedo caminar, lo que ellos pidan. Pero lo que pidan tiene un precio, entonces. Por mí, perfecto. Entonces, dentro del sistema nervioso central, pues, este es uno de los principales que tenemos que tener en cuenta. Mediante bajamos hacia la parte descendente, en la modulación descendente, pues, acá ya vamos a encontrar fármacos como tal, que van a ser antidepresivos, opioides como el tramadol, relajantes musculares, y acá sí podemos tener un punto importante que es la acupuntura, ya que eso también lo habíamos tocado anteriormente. A través de la transmisión sináptica y la sensibilización central, pues podemos tener anticonvulsivantes, agonistas alfa-adrenérgicos,
opioides, bloqueantes de NMDA, analgesia epidural, estimulación de la médula espinal, cannabinoides y relajantes musculares. Y en la parte más periférica vamos a tener la estimulación, transducción y transmisión y amplificación periférica, en la cual podemos utilizar fármacos tópicos, anestésicos locales, bloqueantes nerviosos, anticonvulsivantes, cannabinoides, antidepresivos, antiinflamatorios, AINES, esteroides epidurales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que les he enseñado en la parte de terapia farmacológica analgésica es muy importante, pero también tenemos que ver qué es lo que estamos buscando, ¿ya? O sea, si el paciente tiene trastornos psicológicos, sí o sí tenemos que hacer algo, porque si no, va a seguir el dolor. Así estemos usando opioides, va a seguir sintiendo dolor el pobre paciente. Entonces, esto como método general es muy importante que lo sepan, porque hay un placebo que yo sí lo conozco, que funciona también, es el placebo asociado con el tatuaje, que son fármacos tópicos, ¿ya? Cuando utilizan analgésicos tópicos, en la mayoría de lugares, los analgésicos tópicos que sí funcionan son carísimos, y la mayoría de tatuadores solo tienen una crema de 40 bolivianos que te colocan, y como efecto placebo sí hay una disminución real, pero no es que ya no sientes tu piel, ¿ya? Entonces, ahí el tatuador también usa un efecto placebo sin siquiera saberlo, ¿ya? A menos que, no sé, te haga una epidural, cosa que no creo. Así que... ¿El qué tatuaje? ¿Para tatuajes? No, porque el cocina como en gel ahí. Ah, sí. Los tópicos funcionan, pero depende la aplicación. En los tatuajes no funciona. ¿Por qué? Porque el factor de traumatismo que vas a hacer constantemente en algún momento va a sobrepasar al fármaco, ¿ya? Así que no funciona en el caso de los tatuajes. En cambio, en lesiones articulares, lesiones de la piel, etcétera, etcétera, los fármacos tópicos, fármacos analgésicos tópicos sí van a funcionar, ¿ya? Que sí los puedes utilizar, pero por la característica farmacológica van a tener mucha limitación de tiempo y absorción igual. Entonces, ahí vamos a tener una de las grandes limitaciones en estos fármacos. Pregunta. ¿Alguna pregunta más? Ustedes que siempre sufren el dolor. Doc, y por ejemplo, si empiezo a ponerme lidocaína por ejemplo, para dolores que puedo sentir, por ejemplo, en un paciente que tiene dolores de espalda, y lo que hago es, o sea, no ponerle directamente a la columna, sino simplemente como que pongo por el, ¿qué sería? Subcutáneo, ¿no? ¿Funcionaría, doctor? O... Es que es diferente. Tienen que entender, o bueno, se supone que ya entienden cómo es la parte de la transmisión del dolor, ¿ya? Si tiene una lesión lumbar y solamente colocamos algo a nivel de la piel, no va a hacer absolutamente nada, ¿ya? Y si es un dolor real, pues, como un docente mío decía, es como agua de mote. O sea, no hace absolutamente nada en ese organismo, ¿ya? Así que, si algún paciente te pide y te dice que funciona, lo que el paciente pida. Doc, y por ejemplo, si es que yo tengo una abuelita que sufre de la columna, para poder ayudarla, ¿qué más o menos haría? O sea... Eso lo tiene que ver alguien de terapia, ¿no? Eso también, el problema es que parece que ya no... También creo que tiene dolor psicológico porque le duele con cada cosa. Mismo. Si tienes dos factores, psicológico, biológico, físico, entonces tienes que tratar las dos. El factor psicológico y el factor biológico físico. Y uno lo puede hacer, el subespecialista de terapia del dolor o medicina del dolor, y el otro tiene que hacerlo un psicólogo, sí o sí, porque si no va a seguir con dolor eternamente. Sí, bueno, sigue con dolor. ¿Algunas preguntas más?
Creo que me voy a descuidar, estoy seguro que escuchan ustedes. O sea, mis alumnos en general, no ustedes. Especifique, pero me va a sentir mal yo. Nada. Entonces, dentro de las cefaleas primarias, vamos a tener una de las más importantes que va a ser la cefalea tensional. ¿Ya? ¿Por qué cefalea tensional? Porque pues, tal cual la definición, va a haber un aumento de la tensión arterial, ¿ya? En la cual este aumento de la tensión arterial está asociado con la vasoconstricción, por el cual esta vasoconstricción hace una isquemia local y hace cambios bioquímicos, principalmente asociado con la parte de liberación de proinflamatorios, en la cual ante esta isquemia local, como habíamos aprendido anteriormente, pues va a ser el lugar perfecto para la transmisión del dolor, ¿ya? Entonces, la cefalea tensional vamos a tener dos factores, principalmente en los hipertensos y también en pacientes con trastornos ansiosos o trastornos de estrés, ¿ya? ¿Alguna vez algo o alguien los ha debido estresar a tal punto que han empezado a tener cefalea tensional? ¿Cuál es el problema de la cefalea tensional? Si yo tomo un analgésico no se va a pasar. ¿Por qué? Porque la ansiedad permanece. Bien, porque el factor importante es la vasoconstricción. Si yo tomo el analgésico, ¿es un vasodilatador? No es un vasodilatador. Entonces, esta vasoconstricción todavía crea isquemia local y hace cambios bioquímicos para la parte proinflamatoria, por el cual va a continuar la cefalea, ¿ya? Por eso cuando han empezado a tener ese nivel de estrés, algunos de ustedes, no creo todos, porque sería medio raro porque ya estarían en su segundo divorcio y sus 50 años para tener cefalea tensional a esa edad. Entonces, eso significa que tenemos que cuidar dos aspectos. Uno, ver si tenemos alteraciones de la presión arterial, y dos, la calidad de la ansiedad. Otras son por estrés, en la cual la cefalea tensional es muy característica porque vamos a ver que el dolor se va a centrar principalmente a nivel del frontal, que puede ir hasta la zona del occipital, hasta la zona del temporal, y que tenemos otra sensación de dolor principalmente a nivel del cuello, ¿ya? Que esa es la característica que vamos a tener en la cefalea tensional. ¿Pueden tener cefalea tensional ustedes? Sí, por supuesto, pero que lo tengan continuamente a la edad que tienen, hay que hacerse revisar, chicos, eso no es normal. Doctor, ¿y la cefalea que aparece por la radiación solar o por estar mucho tiempo Insolación, ¿no dices? Ya, la insolación está principalmente asociado con una disminución del volumen. Muy similar a lo que ocurre en esta cefalea tensional, ¿ya? Disminución del volumen, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa la insolación? ¿Vasodilatación? Bien, deshidratación, ¿ya? La deshidratación hace que tengamos una disminución del volumen sanguíneo, por el cual esa disminución del volumen sanguíneo hace un proceso de vasoconstricción. Por eso cuando se insolan no se les pasa con nada, ¿no ve? Hasta que su organismo mágicamente empieza a regularse y nuevamente estamos en una parte normal, hasta que vuelvan a insolarse otra vez. Cosa que no debería pasar 2 veces continuas, por si acaso. Que les pase porque, no sé, vayan al hospital en la cual no pueden usar gorra y el doc en cuestión diga, espérenme ahí en el patio y los esté dejando ahí insolados, es diferente. Pero pues, si van a ir a un lugar abierto, siempre utilicen crema solar, lleven agua y una gorra o algo para protegerse la cabeza, ¿ya? Buena pregunta. Dentro de las cefaleas primarias, también vamos a tener una de las más importantes que va a ser, ¿qué creen que es esto? Creo que el nombre lo tengo por ahí. ¿Qué es? En teoría me han dicho que ustedes tienen. Migraña. Migrañas. No, entonces Sí, migrañas.
Las famosas migrañas, ¿cómo funciona y por qué duele tanto? Dentro de la característica fisiopatológica, vamos a ver que los neuropéptidos principales que vamos a tener va a ir a través de diferentes fases, en la cual, uno, vamos a tener la activación de receptores 5HT, en las cuales estos van a estar relacionados con un proceso de vasoconstricción directa, en la cual la activación de estos nos va a llevar a una estimulación presináptica, que la estimulación presináptica va a inhibir la liberación de neuropéptidos que bloquean la vasodilatación e inhiben la inflamación neurogénica. En un tercer paso vamos a tener una reducción de la transmisión del dolor, que cuando en el cuarto paso empezamos con una inhibición de la transmisión central del dolor, en la cual va a inhibir este proceso y va a inhibir este proceso por el cual vamos a tener un dolor constante ante la liberación de los neuropéptidos en unión con los receptores. Vamos a tener un dolor proinflamatorio constante hasta que estos neuropéptidos desaparezcan. ¿Cuál es el problema de las migrañas? Mejor pregunta, ¿cuáles serían factores para, no sé si el término correcto es activar las migrañas? No es el término correcto, pero Desencadenar. desencadenar. Puede ser cambio de temperatura, uno. El estrés. ¿Qué? El estrés. Buena, otra, el estrés. ¿Qué más? Daño tisular. ¿Qué? Daño tisular. Daño tisular. Podría ser ¿En qué? el no dormir, doctor. Depende de qué tanta temperatura puedes afectar. Ya, cambios de temperatura. Hoy está más relacionado a la deshidratación. Puede ser factores de deshidratación. Hay unos más importantes. El estímulo del sistema nervioso central va a ser uno de los más importantes, en las cuales podemos empezar procesos de la migraña a través de factor luz, a través de factor olores y a través de factor gusto, ¿ya? En la cual cierto tipo de luces puede llevarnos a la... ¿no es activación qué es? Desencadenante. A desencadenar las migrañas. En olores igual. Tenía una paciente que ante la percepción de ciertos perfumes, ella decía ciertos perfumes baratos, empezaba a desencadenar la migraña. ¿Por qué? Porque es un factor netamente del sistema nervioso central. Ese es el problema. Entonces, esto está muy abajo. Entonces, el proceso de vasodilatación constante que vamos a tener va a hacer que tengamos mayor liberación de los neuropéptidos y mayor estímulo proinflamatorio, ¿ya? Por el cual este estímulo proinflamatorio va a estar asociado que a través del parasimpático tengamos un estímulo doloroso en las estructuras superiores del sistema nervioso central, ¿ya? Por el cual vamos a tener dolor constante. El problema de la migraña es que va a iniciar el dolor principalmente en la zona del frontal, que se puede, entre más dure el estímulo o el tiempo dure más este desencadenante, más puede empezar a abarcar el dolor, ¿ya? Es decir, empieza en la zona frontal y puede abarcar toda la bóveda craneana, ¿ya? O sea que se irradia a través de todo el sistema nervioso central el dolor. ¿Qué podemos hacer para disminuir el dolor en el caso de las migrañas? Hay muchas creencias locales o... Lavarse con agua fría. Ya, porque baja, en este caso, aumenta el umbral del dolor y también hace la vasoconstricción. Vasodilatación. el problema acá es que todo el proceso de vasodilatación y vasoconstricción asociado con la parte de la migraña, pues necesitamos regular estos procesos. El café hace vasoconstricción, por si acaso, ¿ya? Entonces, la parte de vasoconstricción va a aumentar un poco más el flujo asociado, y entonces crea una disminución ante la tolerancia del dolor, ¿ya? Entonces, estaría bien que tome café cuando tenga migraña. Es que no es una solución, por si acaso. En el caso de los pacientes que tienen migraña, sí he escuchado mucho de que tomen café para que se les pase la migraña, en la cual he escuchado eso, mascar café
mascar café. Coca. Y coca. Coca. No se Hoja de coca. coca. Pero sería por Pero- una No, analgesia. peor, Una Hoja de analgesia. coca. Eso sí que. No, es que el café lo que hace es vasoconstruir. Al vasoconstruir entonces- no se inflaman las arterias del cerebro. A ver, espera. Vasoconstricción. Entonces, el problema del café es que es una solución relativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estímulo del dolor del café puede empeorar la situación en el caso del paciente con migraña, ¿ya? Los pacientes que tienen migraña es muy relativo que puede activar o empeorar la situación de la migraña, ¿ya? Entonces, en estos pacientes hay que ver qué se puede hacer. Lo que yo sugiero y lo que dice el libro, pues utilizar fármacos. Hay un fármaco muy conocido que se llama Migradol, creo. Paracetamol. Nombres fáciles para situaciones específicas. Migradol. En la cual, pues, estos van a hacer que la liberación de neuropéptidos cada vez vaya disminuyendo, ¿ya? Hay la disminución de la liberación de neuropéptidos, ya no hay la unión hacia sus receptores, por el cual toda esta parte va a empezar a disminuir la estimulación hacia el dolor del sistema nervioso central, ¿ya? Porque voy a decirles lo mismo que dice en el Harrison, si no me equivoco. Hay un montón de creencias a partir de la migraña, que sirve y que no sirve, pero ninguna está bajo el método científico, ¿ya? Hay muy pocas que sí lo han intentado, por ejemplo en el café, en la cual en un 30 o 35% de esos pacientes funcionaba para disminuir el dolor, y en otros 20 o 25 empeoraba el dolor, y en el otro porcentaje mantenía el dolor tal cual. Entonces no se puede decir que una cosa sirve y que la otra no, ¿ya? Pero sí se ha visto que reducir los impulsos, por ejemplo, que uno de ustedes empiece a tener migrañas en este momento, ¿qué podríamos hacer? Que obviamente no tengo migrador en mi bolsillo, ¿qué podríamos hacer para esa persona o paciente? Que tome agua. Café. Puede ser hidratarse, ¿qué más? Sí. Hay algo muy importante que estimularía en este lugar. Dulces. Bien, El aire. la luz. Ah, la luz. La luz que llega directo a esta aula, y por ejemplo, si ve la luz del data directamente hacia él, va a empeorar la situación. Y encima estamos en un ambiente sumamente cargado, entonces el factor de agotamiento también puede empeorar la transmisión del dolor asociado con las migrañas, ¿ya? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las migrañas fácilmente pueden llegar a un dolor 7 u 8 sobre 10. Entre peor sea, entre más dure el estímulo o más intenso sea el estímulo, ¿ya? ¿Hay un tratamiento definitivo para estas personas? No, lastimosamente no. Se ha visto que lo único que puede hacer su organismo es empezar a reducir la liberación de neuropéptidos, en las cuales no sabemos exactamente cómo hace, pero está asociado con la capacidad de modulación del dolor. Entonces, esta capacidad de modulación del dolor nos lleva a que ciertos estímulos ya no causen todo este proceso fisiopatológico a la larga. Así que aquellas personas que tienen migrañas, reduzcan sus estímulos por si acaso. Si no, bueno, no hay mucho más que pueda hacer. O sea, no jugar. Doctor, ¿y las migrañas y las cefaleas están asociadas a otra patología o solamente es? Buena pregunta. Las migrañas no están asociadas a otra patología. Las cefaleas primarias, como la cefalea atencional, sí, esta sí. Puede estar asociada a dos patologías. ¿A cuáles? Hipertensión. Bien, hipertensión arterial sistémica y... ¿Qué? No está mal, puede ser hipertiroidismo por las características, pero no significa que a todos los hipertiroideos les va a dar cefalea atencional. En diabéticos mellitus tipo 2 también está asociado para que les dé cefaleas tensionales, por si acaso, ¿ya? Aneurisma también podría considerarse. ¿Como cefalea primaria? No, sería cefalea secundaria. Porque eso es diferente. Pobre, aunque le vean así. Una de las peores cefaleas primarias que vamos a tener es justamente la... siempre se me va el nombre del detergente.
neuropatía del trigémino. ¿Ya? La neuropatía del trigémino, vamos a ver que el estímulo va a llegar desde la parte del núcleo mesencefálico hasta el ganglio terminal, en la cual, ¿qué es lo que causa la neuropatía del trigémino? Vamos a empezar un mayor estímulo hacia el trigémino, valga la redundancia, en la cual desde la parte ascendente, para llevar el estímulo a cada raíz nerviosa asociado con el trigémino desde la parte de C1, C2, C3, empieza la transmisión del dolor, en la cual estos pacientes vamos a ver que no necesariamente vamos a irradiar los tres al mismo tiempo, sino que puede ir de menos a más. Es decir, que primero estimulemos el nervio oftálmico, luego el nervio maxilar y luego el nervio mandibular. Entre mayor estímulos abarque de los diferentes nervios, mayor es el dolor, en la cual la neuropatía del trigémino sí se ha determinado que puede ser un dolor de 9/10 y en alguna literatura dice 10/10. ¿Ya? ¿Qué te puede causar neuropatía del trigémino? Uno, el principal es ¿Traumatismo? idiopático. Idiopático. ¿Por qué? Porque puede estar asociado, aquí creo que no se ve, puede estar asociado que en esta vía del tracto del trigémino talámico, pues tengamos alteraciones de la transmisión o de la modulación del dolor, ¿ya? Esto se puede dar por un sinfín de cosas, tanto en la vía ascendente, tanto en la modulación del dolor a través del cerebelo, a través de los ganglios basales, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que por las diferentes alteraciones que tenga este paciente, pues puede tener neuropatía del trigémino. La segunda causa son trastornos genéticos. Y ahí la tercera causa, que esto es un poquito más habitual, supongo, que van a ser traumatismos. Aquí sí, traumatismos, ¿ya? Traumas. No necesariamente golpes, pero por ejemplo actos quirúrgicos que tengan que ver con toda esta zona desde C3 hacia adelante, pues puede estar asociado con la formación del estímulo para neuropatía del trigémino. Doctor, ¿y algún dolor, por ejemplo, de muela o dientes puede provocar algún tipo de...? En teoría sí podría, principalmente asociado con sus ramas, ya que ciertos dolores dentales puede llevarnos a un dolor similar para la activación de neuropatía del trigémino. No está mal la pregunta, pero el dolor dental tendría que ser muy ¿fuerte? Intenso, que solamente estaría asociado, creo, con uno. No soy odontólogo, pero lo poco que recuerdo es, bien, el tercer molar, ¿ya? El tercer molar es la salida del tercer molar puede estar asociado con la parte de neuropatía del trigémino, que el mismo acto quirúrgico, dependiendo de que te hagan, porque es una cirugía menor, pues puede igual estar asociado para esto, ¿ya? Buena duda, pero es necesario porque no hay otra manera de quitar el dolor en la parte del tercer molar. ¿Qué le dicen también? La muela de juicio. Bueno, no sé de dónde sale el nombre y siempre me hace reír, pero bueno. Te hacen ver a Judas, dice el doctor. ¿Qué? Te hacen ver a Judas, dice. Por eso sale la muela de juicio. Sí, por eso dice el refrán de la muela de juicio. Una de las causas de la neuropatía del trigémino, ¿cuál será? Idiopático, genético y traumático. O traumatismo. Gracias, ¿Qué más? La neuropatía del trigémino es tan severa que esta sí tiene que tratarse con medicina del dolor, ¿ya? O sea, subespecialistas que tengan medicina del dolor, pues tienen que tratar este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque la neuropatía del trigémino sí está asociado con dolor crónico, ¿ya? ¿Y cuál es el problema del dolor crónico? Es incapacitante, y al ser un dolor que puede fácilmente llegar a 8, 9 y 10/10, este puede llevarnos a shock álgico. ya quisieran antes de Entonces. shock neurogénico, suicidio. Hay personas con neuropatía del trigémino que el dolor es tan insoportable al ser dolor crónico que los lleva al suicidio, ¿ya? Por eso hay que tratar a estos pacientes
de manera muy cuidadosamente y mejor si es con un subespecialista de medicina terapia del dolor. Doc, y en este caso, según como usted nos ha dado la escala de los analgésicos del dolor, entonces esta sería para tratar con opioides fuertes arriba. para arriba, ¿verdad? Desde arriba Ya hacia abajo. sería No. Por eso, anestesia las local. escaleras Ajá. Anestesia. era. Anestesia De local. anestesias locales, opioides Sí. no Vamos a débiles. empezar en el caso de la neuropatía del trigémino, de arriba hacia abajo, es decir, su dolor más alto lo tratamos desde arriba y mediante vaya bajando el dolor, vamos a ir bajando Graduando. gradas. Según inicia desde arriba, había un tratamiento invasivo. ¿Cuál sería? Esto sería anestesia local. Anestesia local. Porque ahí hace un bloqueo y ya no le duele. Pero no podemos hacerle bloqueo internamente. Más O bueno, opioides. determinará el doc en cuestión. No tengo su especialidad en terapia del dolor. Tampoco quiero. Me parece muy jodido hacer terapia del dolor. Cefaleas primarias. Creo que no he hecho eso, pero es medio obvio. ¿A qué vamos a llamar cefaleas primarias y cefaleas secundarias? Porque desde Cefaleas primarias va a estar asociado que el trastorno esencial es a nivel del sistema nervioso central y las cefaleas secundarias es debido a, ¿ya? O sea, a causa de. Entonces, en las cefaleas secundarias, una de las principales que vamos a tener va a ser por aumento de la presión intracraneana, ¿ya? En la cual puede ser por múltiples causas. Pero los estadios que tenemos que saber de la presión intracraneana van a ser en el estadio normal la cantidad adecuada de líquido cefalorraquídeo, la masa cerebral como tal y el volumen de sangre. Pero cuando tenemos un estado compensado de un aumento de la presión intracraneana, puede ser debido a una masa, pues tenemos que tener mucho cuidado porque va a empezar los trastornos del sistema nervioso central. Y cuando tenemos un estado descompensado, tenemos anisocoria, alteraciones de la conciencia, etcétera, etcétera. Principalmente a través de masas o también TEC, ¿ya? TEC, traumatismos craneoencefálicos, van a ser una de las causas para cefaleas secundarias. Y esta es una de las importantes también, que van a ser, se me ha ido el nombre, Hidrocefálica, se dijo. hidrocefálico, técnicamente es correcto, pero no estoy seguro. Según yo es hidrocefálico. Hay un aumento de la cantidad de secreción de líquido cefalorraquídeo. Bueno, se va a dividir en dos, ¿ya? En la cual van a ser obstructivas y no obstructivas. En la cual la obstructiva va en toda la vía que vamos a tener de que llevamos el líquido cefalorraquídeo, existe una obstrucción a través de la cual va a empezar el acumular líquido cefalorraquídeo, por el cual vence la presión intracraneana normal que deberíamos tener, por el cual las hidrocefalias, las hidrocefalias puede ser una causa secundaria, ¿ya? Ante la formación de trombos, etcétera, etcétera, depende de la característica de la obstrucción. Y las no obstructivas está principalmente asociado con mayor capacidad de formación de líquido cefalorraquídeo y además con una disminución de la capacidad de reabsorción, ¿ya? De reabsorción, o sea, tenemos estos dos tipos de alteraciones en la cual a partir del tercer ventrículo vamos a tener mayor capacidad de formación de líquido cefalorraquídeo y en la parte de la reabsorción ya no es lo adecuado, por el cual en esto vamos a tener un incremento del líquido cefalorraquídeo, que esto nos va a llevar a una cefalea secundarias, ¿ya? Que el no obstructivo es un poquito más raro en comparación, pero igual está dentro de que esto se trata solamente por neurocirugía, pero ustedes tienen que saber por qué. Otra de las causas de cefaleas secundarias, por ejemplo, el exceso de actividad física asociado principalmente por la disminución de glucemia, ¿ya? La hipoglucemia por una necesidad excesiva de utilizar energía nos puede llevar a
una cefalea secundaria, o lo que les sucede a ustedes porque no hacen actividad física. ¿Qué les sucede a ustedes? Cefalea, no. Igual está asociado con hipoglicemia. Ah, Bien, no consumir alimentos. ¿Ya? Ayuno extendido, porque ustedes quieren. Ayuno intermitente, dice. Eso es diferente. El ayuno intermitente es una programación para hacer ayuno. El ayuno extendido es cuando no has podido comer nada porque tenías que ir al hospital y no te has preparado nada y resulta que se ha extendido el hospital hasta la 1:30, tienes clases a la 1:30, tienes que correr, no has comido nada. Eso es ayuno extendido, ¿ya? No digas eso. Entonces, eso te puede llevar a una disminución de hipoglicemia, por el cual también vas a presentar cefaleas. Y la tos, es decir, aquellas personas que empiezan a tener tos constantemente, también un efecto secundario va a ser la cefalea, ¿ya? Cada vez que empiezan a toser, hace un proceso de vasoconstricción en la cual empieza a crear, muy similar a las cefaleas tensionales, toda la parte de liberación del dolor, ¿ya? Por la parte, sí, un esquema local, pero por la tos. Sigue siendo una cefalea secundaria. Dentro de las cefaleas secundarias y que vamos a tener también está la sinusitis. Bien, la sinusitis, en la cual la sinusitis principalmente es cuando vamos a tener líquido a nivel de los senos paranasales, sea donde sea que tengamos. Pero una de las características, no sé si les habrán enseñado en algún punto para saber si tienen sinusitis o no, es palpar los senos, pero no sé. no es No, palpar, es percutir. percusión, Ajá, ¿ya? percutirlos. Percutir en los senos paranasales, porque ante la percusión van a sentir dolor, ¿ya? O algo que hacen los pacientes y se dan cuenta que tienen sinusitis, cuando se agachan para alzar cualquier cosa y se levantan, sienten dolor y sienten mareos, ¿ya? Síntomas asociados con sinusitis, pero no es patognomónico por si acaso. Y el glaucoma también es una de las patologías asociadas con cefaleas secundarias. Y la gran mayoría de patologías sistémicas también puede causarnos cefaleas, ¿ya? Patologías sistémicas, VIH, trastornos hormonales, trastornos inflamatorios y trastornos autoinmunes, gracias, trastornos autoinmunes, pues pueden llevarnos a cefaleas secundarias, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una cefalea primaria y una cefalea secundaria? En la cefalea primaria podemos utilizar o hacer algo para disminuir el dolor como tal, mientras que en la cefalea secundaria tenemos que tratar la patología para disminuir el dolor. Ya en el caso de hipoglicemia, que deberían hacer, aumentar los niveles de glucemia. ¿Cómo? Bueno, esto ya les he enseñado. Dentro de la clasificación del dolor, vamos a tener cuatro puntos importantes a considerar. Uno, la duración, de la cual lo vamos a dividir en agudo y crónico. La ubicación, que puede ser dividido en tres partes: a nivel de la cabeza, la espalda baja, zona abdominal, zona de miembros, etcétera, etcétera. La severidad, leve, moderado y severo. Y la fisiopatología, que pueden ser nociceptivos, neuropáticos, sensibilización central o disfuncional, ¿verdad? Clasificación del dolor. Y lo que mucho me preguntan en este punto es sobre el dolor fantasma. Del miembro fantasma, que técnicamente esa es la traducción correcta, en la cual el dolor del miembro fantasma vamos a tener tres aspectos importantes a considerar. Número uno, sitio de amputación, el sistema nervioso central y toda la parte de la transmisión a través de la médula espinal, ¿ya? En la cual vamos a tener dos momentos: el dolor perioperatorio y el dolor crónico como tal, en la cual en el sitio de la amputación vamos a tener un proceso inflamatorio muy característico
en la parte perioperatoria, ¿ya? En la cual hace este trastorno inflamatorio hace una degeneración a nivel de la parte del sistema nervioso en ese sitio, en la cual posterior a esto, asociado con el dolor crónico, la característica es que haga neoinervación, ¿ya? Es decir, es como si hiciera nuevos nervios, en las cuales estos nuevos nervios no tienen la capacidad de inervar un sitio en específico, por el cual esta neoinervación está asociado como si tuviera todavía el miembro en su sitio, ¿ya? Eso en el aspecto del sitio de amputación. Mientras que en el sistema nervioso central hay una hiperexcitabilidad debido a los trastornos psicológicos, ¿ya? ¿Por qué? La hiperexcitabilidad está asociado con los trastornos psicológicos. ¿Por qué? Porque la amputación desde una característica psicológica nadie la puede aceptar por si acaso. O sea, para ustedes sería normal que de la nada hoy tengan cualquier parte o toda la parte de sus miembros y de repente el día de mañana por X motivo ya no puedan caminar con una pierna o ya no puedan hacer actividad con cualquiera de sus brazos, pues eso afecta en el aspecto psicológico como tal, ¿ya? Este aspecto psicológico hace una hiperexcitabilidad en la cual esta hiperexcitabilidad a nivel del sistema nervioso central hace que estos estímulos que sienten en el sitio de la amputación sienta mucho más dolor de lo que en realidad debería sentir, ¿ya? Y por último, en la zona de la médula espinal, pues ya no tenemos la capacidad de estimular las interneuronas inhibidoras, en la cual la transmisión del dolor es constante, ¿ya? Es constante y empeora en el dolor crónico, ¿ya? En el sitio de la amputación, por el cual en la fisiopatología muy cerrado, muy fácil esta definición, pero es básicamente lo que ocurre. Vamos a tener la parte del sitio de amputación en la cual este va a llevarnos al estímulo del impulso doloroso. Vamos a tener una respuesta simpática en la cual puede ser vasodilatación o vasoconstricción, en la cual estos dos procesos que son muy importantes para la liberación de quimiotransmisores, pues va a hacer que este proceso de dolor en el sitio de la amputación tenga mayor estímulo doloroso, por el cual es un proceso de retroalimentación constante, ¿ya? Por el cual no solamente tenemos que utilizar analgésicos, sino también ayudarnos de un psicólogo o un psiquiatra, ¿ya? En los pacientes que tengan dolor de miembro fantasma tenemos que ayudarnos con psicología o psiquiatría, porque si no van a sentir dolor crónico toda su vida. En Estados Unidos es muy conocido esta parte porque la amputación se da muy frecuentemente en ex soldados, ¿ya? En este lado de Latinoamérica no es tan común, salvo Colombia, si no me equivoco, que ahí todavía tienen una guerra interna, así que en los demás países pues no hay una guerra como tal. Así que así funciona el dolor fantasma. Y ¿qué factores podemos tener en este caso? Factores periféricos, impulsos ectópicos desde la neurona del muñón, alteraciones estructurales del ganglio, formación de conexiones no funcionales, que es la neoinervación que les comentaba, activación simpática, regulación alta y baja de neurotransmisores, alteraciones de canales y moléculas de transducción de señales, pérdida selectiva de las fibras tipo C, y factores centrales: reorganización cortical, desenmascaramiento de conexiones nerviosas, neuroplasticidad, incongruencia sensorial y motora. Y aquí es uno de los factores importantes: siente dolor en un miembro que no está, pero no puede moverlo. Ya han debido ver Dr. House en ese episodio que ayuda a ese soldado a que ya no sienta dolor. Pues técnicamente trató el factor del sistema nervioso central, ¿ya? Y por eso ya no siente dolor. ¿Por qué? Porque todo lo demás en el factor periférico lo tenía. Y factores psicológicos: reorganización de áreas afectivas para la hiperexcitabilidad.
Entonces, el dolor se puede resumir en la sensación desagradable asociada a una parte específica del organismo. Vamos a activar los nociceptores a nivel visceral, cutáneo, musculares, articulares, que estos nos van a llevar la transmisión del dolor, ya sea por fibras A delta, fibras tipo C, transmiten los mensajes de liberación de neurotransmisores. Vamos a tener un incremento de el estímulo como tal a través del glutamato, la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, activar las neuronas del segundo orden a través de los receptores alfa-delta, o activación de las neuronas superiores en el astro anterior de la médula espinal, en caso de que sintamos dolor agudo, y la interacción con la médula espinal, en la cual estimula el fascículo espinotalámico, al tálamo, las neuronas del tercer orden, la corteza somatosensitiva, y vamos a tener dolor. ¿Ya? Todo lo que hemos aprendido en estas casi 3 semanas se resume en esto, que ustedes tienen que saber todo por si acaso.